Este será el esquema de trabajo para abordar una aproximación a la teoría de las inteligencias múltiples. Partiremos de una reflexión, tal vez muy básica, pero precisa para determinar a dónde queremos ir a parar. Imaginemos esta situación. Va a lanzarse una nave con la esperanza de contactar con extraterrestres. Me encargan que seleccione una fotografía representativa del género humano, en previsión de éxito. Elijo a un varón blanco, miope, de estatura mediana, con índice de masa corporal 21,4, pelirrojo y de ojos marrones. ¿Qué porcentaje de habitantes del planeta calculas que se vería reflejado en esta referencia? Ahora hagamos el retrato robot del alumno que dibuja nuestra escuela, aquel al que apunta como horizonte. ¿Para qué tipo de alumno están performadas, es decir, hechas a la forma las escuelas? ¿A qué tipo de alumnos privilegia? Esto es, ¿dotados de qué capacidades? Por supuesto, debemos preguntarnos también qué valor real, es decir, en la vida real, tienen dichas capacidades por sí solas consideradas. Es una pregunta pertinente porque, de forma consciente o no, gran parte de nuestra actividad escolar apuntalará esas y probablemente solo esas capacidades, infravalorando una importantísima parte del acervo de habilidades, saberes, destrezas de una inmensa mayoría de los alumnos. Hoy ya nadie obliga al niño zurdo a escribir con la derecha, pero sigue obligando al dotado de un elevadísimo talento creativo a silenciarlo durante una inmensa parte de la jornada escolar, a emplear su otra mano, la mala, y precisamente en la resolución de aquellas tareas para las que peor dotado estaba. En lo fundamental, la estructura escolar actual se basa en los postulados liberalistas que fundaron el Estado contemporáneo en el siglo XIX. Se trataba de lograr crear una clase de ciudadanos con unas mismas referencias, también ideológicas o dogmáticas, y unas mismas pericias. Se trataba de imponer un único modelo de cultura, de comportamiento, de saber, y se trataba ante todo de producir escolares en serie, en cadena. Los mismos procesos productivos que se aplicaban a una fábrica eran válidos para una escuela. La estandarización era la piedra angular. La escuela había recibido así este doble mandato, homogeneizador por un lado y selectivo por otro. Se trataba de implementar aquello que Bourdieu y Passeron llamaban la selección de los elegidos. La escuela era favorable a las claves culturales y comportamentales, a las señas de clase de las élites. Operaban como un filtro social. Frente a esta formación estandarizada y por tanto inflexible por la que apostaba la escuela liberal, hoy en día a la escuela se le demanda la habilitación en cualidades mucho más exigentes y heterogéneas. Por ejemplo, la flexibilidad, capacidad para adaptarse a entornos profesionales variables, para reinventarse profesionalmente una y otra vez, polifuncionalidad. Los procesos productivos y la generación de bienes y servicios exigen conocimientos variados, de amplio espectro y cambiantes, disponibilidad, capacidad de asumir roles cambiantes e implementar nuevos aprendizajes ligados a los mismos procesos de implementación de desempeño laboral. Una escuela comprensiva no es solo algo democráticamente exigible, es la condición para que el rendimiento escolar mejore, poniendo en juego las mayores potencialidades de los alumnos y valorando estas en la medida de su funcionalidad en la vida real. Y es también la condición para producir un mayor ajuste a las demandas productivas y a las necesidades personales. En este contexto analizaremos la teoría de las inteligencias múltiples, primero como noción teórica. Partimos de esta definición de inteligencia: capacidad para resolver problemas reales de su vida cotidiana, para generar propuestas eficientes y nuevos planteamientos, para producir bienes y servicios acordes a las necesidades colectivas y personales. En este planteamiento cabe como inteligente un poeta, claro, un buen poeta o un buen publicista, y de paso gran parte de los alumnos a quienes el sistema no les reconoce este atributo. Por ejemplo, uno con notable inteligencia emocional. La existencia de una inteligencia creativa divergente fue ya propuesta por Guilford en los años 50. No se trata de una inteligencia opuesta a la convergente,
sino que se trata de mecanismos mutuamente imbricados de procesamiento de información y de toma de decisiones. Desde esta conceptualización sobre la inteligencia, estamos en condiciones de acercarnos a la teoría de Gardner, quien sostiene la existencia de al menos 8 tipos de inteligencias básicas. La inteligencia lógico-matemática está relacionada con la capacidad de inferir relaciones, razonar esquemas de causa-consecuencia, establecer razonamientos simbólicos en términos abstractos, etc. Escolarmente se corresponde con actividades como calcular, demostrar, cuantificar, verificar una hipótesis. La inteligencia lingüística, tanto valdría Chomsky como Fernando Pessoa para el ejemplo paradigmático, está vinculada a la capacidad para manejar de forma eficiente información expresada en palabras, jugar con el lenguaje, realizar reflexiones metalingüísticas, etc. Escolarmente se corresponde con actividades como comparar estilos literarios, analizar oraciones, crear figuras literarias, etc. La inteligencia espacial, que ilustro con una obra de Brunelleschi, es la que permite actuar proyectivamente sobre el espacio, realizar operaciones mentales con formas geométricas, etc. Escolarmente inciden en esta inteligencia actividades como leer planos, dibujar bocetos de un objeto desde distintos puntos de vista, analizar comparativamente obras arquitectónicas, pictóricas o escultóricas de distintos cánones, etc. La inteligencia musical procesa las cualidades básicas del sonido, como el ritmo, intensidad, frecuencia, tono, etc. La intrapersonal es la que permite al sujeto un ajuste equilibrante ante los acontecimientos. Equilibrio afectivo, resiliencia, tolerancia ante la frustración, autoconcepto, etc. serían algunas de sus componentes. Son muchas las actuaciones escolares que podrían desarrollarla, desde establecer en los alumnos un espíritu autocrítico a desarrollar la capacidad de aserción, el lenguaje emocional, la correcta adopción de estrategias de autocontrol, como el lenguaje autodirigido, el control de ira, etc. La inteligencia naturalista, Darwin sería un ejemplo, es aquella que permite interpretar las relaciones de causa-efecto en el medio natural y entre éste y la interacción antrópica. El estudio de las consecuencias naturales de los hábitos de consumo, el análisis de las dinámicas evolutivas de los distintos ecosistemas serían dos ejemplos elementales de desarrollo escolar de esta inteligencia. La inteligencia kinestésica está relacionada con la proyección del cuerpo sobre el espacio, el establecimiento de una respuesta corporal adecuada en función de la variación del espacio circundante, etc. Un ejemplo de contribución escolar es el desarrollo del esquema corporal o la praxis psicomotriz. La inteligencia interpersonal va más allá del ejercicio del liderazgo e implica la capacidad de relacionarse positivamente con los demás, ser empático, eficaz en la organización de actividades grupales, etc. El trabajo cooperativo y el entrenamiento en resolución de conflictos son dos ejemplos de contribución escolar a este campo. Posteriormente, seguidores de Gardner definieron otras inteligencias: espiritual, creatividad, sensibilidad moral, etc. Por cierto que algunos autores piensan que la creatividad es una inteligencia transversal a las demás. Cuando hablamos de inteligencias, no nos estamos refiriendo, como en los ejemplos gráficos que acabo de poner, solo a sobredotación. Todos poseemos en distinto grado las 8 inteligencias y lo que es más relevante desde el punto de vista escolar, la capacidad de desarrollarlas, el potencial de mejorarlas si se dan las circunstancias adecuadas. La inmensa mayoría de las personas puede llegar a desarrollar un adecuado nivel de competencia en cada uno de estos campos. Otro matiz: las inteligencias pueden y deben trabajarse de forma conjunta, mutuamente implicante. De hecho, el desarrollo de una inteligencia produce automáticamente transferencias sobre las demás. Por ejemplo, la inteligencia musical se transfiere al campo de las relaciones lógico-matemáticas. Comparten un sustrato común innegable, pero ayuda también al desarrollo de la inteligencia interpersonal, autorregulación de emociones o incluso de la lingüística, como sucede en el denominado método Tomatis o efecto Mozart, etc. Nos detendremos ahora
de forma más focalizada en las implicaciones escolares de esta teoría. La escuela es responsable de que el innato potencial que cada sujeto tiene respecto a las 8 inteligencias llegue a alcanzar sus máximos posibles, ya correspondan estos horizontes con un grado elevado o no de adquisición. El centro escolar proporciona experiencias paralizantes cuando invalida o desprecia las experimentaciones o conquistas que el alumno, y este es un mecanismo de aprendizaje natural, explora o comunica. Esto es, trata de validar socialmente. A veces la escuela encuentra irrelevante que un niño posea una extraordinaria destreza en cuanto a la capacidad de ajustar su cuerpo al espacio circundante, sobre todo si ésta no va acompañada de otras habilidades más escolarmente convencionales. Este alumno no encontrará feedback a su conquista y posiblemente acabará no valorándola o abandonándola. Adoptará estereotipos y clichés ante la resolución de problemas. Acabará dibujando las casas con chimenea que parecen haberse estandarizado en nuestras aulas y más adelante acabará resolviendo los problemas de matemáticas aplicando también clichés poco creativos. Una experiencia cristalizante, o un punto clave, como dice Feldman, sería aquella que actúa como detonador, como gatillo neuronal, provocando la activación de una determinada inteligencia. Anecdóticamente, se cuenta que Einstein empezó a pensar en las leyes que rigen el universo cuando a los 4 años se extasió ante el funcionamiento de una brújula. La escuela debe ser fuente de experiencias cristalizantes, aquellas que desencadenan esa especie de reacción en cadena que llevará al sujeto a seguir proporcionándose por sí mismo o por medio de los demás otras experiencias que profundicen en el desarrollo de su potencial. Las propias expectativas respecto al alumno pueden resultar paralizantes o cristalizantes. La escuela actúa, por tanto, como filtro o como catalizador de las inteligencias, excluye su desarrollo o lo promociona. Y abordamos, por último, algunas derivadas escolares de este planteamiento. Podemos complicar este concepto aprendizaje multimodal tanto como queramos o simplemente formularlo, categorizarlo así. Enseña un mismo contenido a través de las distintas inteligencias. No sé, por ejemplo, para estudiar a Isabel I podemos sugerir a los alumnos que inventen una imaginaria entrevista a la reina, la editen en forma de periódico y para ello proporcionamos textos medievales, literarios y no literarios como pauta de qué tipo de lenguaje se hablaba entonces. Solicitamos a los alumnos que intenten empatizar, intuir la opinión de la reina respecto a la percepción de la realidad y de acontecimientos singulares, como la expulsión de los judíos, qué piensa respecto a Cristóbal Colón, etc. Pedimos también que realicen un retrato naturalista o no, como elijan, de la reina en un momento cotidiano, que identifiquen el tipo de música preferido de la reina o imaginen razonadamente cómo reaccionaría ante estilos musicales contemporáneos, que analicen la velocidad media a la que transcurrió el viaje de Colón, lo comparen con la velocidad actual de un barco no motorizado, para que el ejemplo sea comparable, etcétera, etcétera. Bueno, espero que haya quedado claro que se pretendía desarrollar de forma imbricada todas las inteligencias y al mismo tiempo también espero que hayamos podido inferir que trabajos por proyectos, trabajo cooperativo, CBL, PLE, aprendizaje basado en problemas, son fórmulas escolares con más potencialidad de desarrollo de inteligencias múltiples que actividades que sean excesivamente segmentadas, con procesos rígidos y previamente conocidos. Sea una u otra la fórmula elegida, se pretende optar por actividades que estimulen productos de distinta naturaleza, a veces creativos, por ejemplo, el diario de un señor feudal y el diario de un siervo. Fomenten el pensamiento en múltiples direcciones, no solo el convergente, y consideren distintos estilos de aprendizaje, se contextualicen en la realidad próxima al alumno y le permitan integrar aprendizajes anteriores, sean relevantes para el alumno, no solo relevantes curricularmente, y fomenten la reflexión sobre los contenidos y sobre el proceso de aprendizaje. Relacionen información gráfica, oral, visual, científica, artística, literaria, etc. Estimulen el pensamiento en múltiples direcciones, permitan al alumno tomar decisiones, optar, ofrecer diversas respuestas válidas, explorar más de un método para resolver un problema, etc.
En definitiva, no hay una única tipología específica de actividades capaces de desarrollar las inteligencias múltiples. Se trata más bien de un enfoque determinado. Este enfoque promoverá la movilización, sumamente beneficiosa, me atrevería a decir que incluso productiva, de las inteligencias múltiples.